bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Seguimos adelante con nuestro Congreso Anual, donde traemos temas actuales, temas importantes para la iglesia. Traemos ministros del Evangelio que tienen autoridad espiritual para hablar de estos temas. Y para hoy vamos a tener a los pastores Kyle Bauer y Jeff Toll. Bueno, Dios les bendiga y qué bueno que están conectados a comprensión de los tiempos en esta serie de conferencias. Levanta el escudo de la fe. Yo creo que es un tema que da en el blanco, especialmente cuando hablamos cuál es el escudo y es la palabra de Dios. Y pensando en tantas olas y situaciones que estamos viviendo hoy, necesitamos más que nunca ese escudo, la palabra de Dios para filtrar todo y defendernos también de ideas y olas que nada que ver con la palabra de Dios, con una moralidad que es totalmente diferente, no hay temor de Dios. No, la palabra de Dios es nuestro escudo y yo creo que no hay mejor título para una conferencia en comprensión de los tiempos y agradecidos naturalmente por el pastor Kyle y pastor Jeff por tenerlos hoy en esta conferencia con identidad del reino, hablando de qué es la identidad del reino de Dios y estoy muy expectante y yo creo que es bueno poner atención a todo lo que vamos a estar escuchando y reflexionando. Así que Listo. bienvenidos todos. Listo, entonces vamos a orar y vamos a darle lugar a ellos. Señor amado, gracias por este tiempo, gracias por las vidas de los pastores Kyle y Jeff, por su corazón, por el amor a tu palabra, porque son estudiantes continuos, ellos continúan estudiando y tienen temor de Dios, Señor, y son una voz en este tiempo. Gracias porque los podemos tener. Y te pido que bendigas a cada oyente y que nos hagas atentos a los tiempos en que estamos viviendo y a crecer en lo que tú nos has llamado como hijos de Dios. En el nombre de Mm. Jesús, amén. Bueno, les damos la bienvenida. Vamos a empezar con el pastor Cayo. Pastor Cayo. Saludos todos, bienvenidos a esta conferencia acerca de los tiempos actuales. Vamos a estar hablando, Pastor Jeff Toll y yo, y luego vamos a dialogar un rato acerca de lo que es el LGBTQ y cómo se ha infiltrado en la cultura, pero la cultura eclesiástica en nuestra teología. Y cómo la gente quiere utilizar la misma Biblia para distorsionar la ortodoxia de lo que nosotros creemos. Primeramente, Colosenses 2:8 en la Nueva Traducción Viviente dice así: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales en este mundo y no de Cristo. ¿Cómo me gusta esta traducción? Pensamientos humanos, filosofías huecas y disparates elocuentes. O sea, parece elocuencia, pero son tonterías. Yo durante este año yo he tenido que indagar mucho y leer cantidad de porquerías, porque no hay mejor palabra, son cantidad de porquerías de cómo la gente ha querido torcer la Biblia para hacerla decir lo que nunca se dijo con una nueva doctrina. Hasta tienen la osadía de decir de que la iglesia tiene que tener oídos para escuchar la nueva revelación de lo que Dios quiere decir a la iglesia universal actualmente. ¡Wow! ¿Sabes? En esto, cómo están torciendo, y vamos a mirar unos ejemplos en unos momentos, pero solo piensen esto. Nosotros tenemos ortodoxia cristiana por 2000 años, 2000 años. Y sobre esos 2000 años, ¿cuántos teólogos brillantes, teólogos han estudiado, han indagado y han llegado a sus conclusiones? Pero no solamente lo hicieron, no lo hicieron a solas.
Estos teólogos han sido escudriñados y estudiados por otros teólogos por los siglos y hemos formado una ortodoxia sólida, bíblicamente sólida, um, con una académicamente, lógicamente sólida. Y algunos puntos de nuestra teología han perdurado por hasta 4,000 años, o 3,500 años, desde que Moisés escribió. Y entonces tenemos teología en nuestra ortodoxia que ha perdurado por casi 4 milenios. Y escuchan el nivel de arrogancia de nuevos teólogos descartar todo esto para decir lo que yo creo y como yo pienso y como yo veo las escrituras, como yo las quiero interpretar, es distinto y mejor y actual a lo que Dios quiere decir a la iglesia, en vez de lo que 3,500 hasta 4,000 años de teología nos ha dicho. ¡Qué arrogancia! Eso es sumamente arrogante. Y eso me recuerda de algo que C.S. Lewis dijo. Escucha esta cita de su libro Mero Cristianismo. Dijo, todo el mundo lee y participa en discusiones. En consecuencia, si no le haces caso a la teología, eso no significará que tengas menos ideas acerca de Dios. Significará que tienes muchas ideas equivocadas, malas, confusas y anticuadas, puesto que una gran parte de las ideas acerca de Dios que se venden hoy en día como novedades son sencillamente las que los auténticos teólogos intentaron hace siglos y acabaron descartando. Esa muy buena lógica, eso por sí es Lewis. Pero déjenme decir algunas cositas más antes de entrar en algunos ejemplos. Estos, entre comillas, teólogos que tratan de reinterpretar, reinvisionar la Biblia, la manera que lo tratan lógicamente y académicamente no, y espiritualmente, ellos tienen sus PhDs, tienen sus grados, sus doctorados y todo el rollo. Pero si un doctor médico fuera a tratar a sus pacientes con con la misma forma que ellos están tratando a la Biblia, ellos estarían matando a sus pacientes, perderían sus licencias y probablemente los meterían a la cárcel por el mal ejercicio de su área de estudio. Si eso es cierto médicamente, esto lo que están haciendo espiritualmente es destrozando la fe de muchos. Y ellos están literalmente matando, destrozando la fe. Y lamentablemente, ellos van a tener que rendir cuentas al Señor por su mal uso de la Biblia, de su palabra. Entonces, todo lo que voy a decir no me inventé. Esas son cosas que yo he leído, yo he indagado en sus propias palabras de estas personas. Ellos dicen que ellos necesitan manipular las escrituras para mejorar la Biblia, literalmente palabras de ellos. Ellos interpolan en la Biblia. Interpolar es el opuesto de extraer. Extraer es una exégesis, que uno lee la Biblia tal como es y comienza a extraer lo que realmente está. Pero la hermenéutica queer no extrae, ellos interponen, ellos meten cosas en las escrituras para torcerlas a su gusto, para que puedan sacar conclusiones que están en línea con sus creencias preferidas. Ellos tratan, y esas son sus palabras, la opinión en el texto bíblico necesitan ser
imaginativos con las escrituras y ellos necesitan leer a contrapelo del texto, tratando vigorosamente, dicen ellos, para no reproducir las suposiciones bíblicas no deseadas. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Quiere decir que no queremos interpretar la Biblia tal como es. Queremos meter otra interpretación no basada en el texto, no basada en ortodoxia o buena teología o un buen estudio académico de la Biblia. Queremos llegar a la Biblia con nuestras conclusiones ya preconcebidas y estas son las que vamos a extraer de la Biblia. Y eso es totalmente erróneo y académicamente ilegítimo, una manera ilegítima de estudiar la Biblia. Ellos libremente confiesan que juegan con las escrituras, manipulándolas. Ellos dicen que su enfoque en las escrituras es decididamente político y sexualizado. De hecho, es el dicho de que uno juzga según o de acuerdo a su condición. Todos conocemos este dicho. Uno juzga según su condición. Esto es exactamente lo que pasa. Ellos tienen una preocupación demoníaca y grotesca de encontrar sexo y el acto sexual en cada parte de las escrituras. Tienes que tener una mente depravada para sacar las cosas. Un teólogo, entre comillas, un teólogo queer, literalmente interpreta el discipulado de Jesús con sus discípulos de esta forma, que escúchenlo académicamente, textualmente, históricamente y espiritualmente. Escucha, dice, ¿por qué? Y eso es lo que quiere dar a entender, insinuar. Digo, ¿por qué habrá Jesús querido estar alrededor de 12 hombres? Pues la insinuación es que Cristo es un homosexual. Y dice, y además, ¿por qué? Y esto es una porquería eso. Y dice, pero, ¿y por qué su preocupación eran con pescadores? Porque estaba atraído a sus largas cañas de pesca. Wow, wow, ok. Número uno, déjenme contestar eso, porque una buena academia, una buena erudición arrasa con estas porquerías. Número uno, ¿qué interés Jesús tenía en hombres? Jesús era un rabino y cada rabino tenía discípulos y en aquel tiempo los discípulos nunca eran mujeres. Esto es históricamente preciso y eso es fiel al texto. Y en cuanto a las largas cañas de pesca, que es una porquería y uno tiene que tener una mente depravada para pensar esto, pero ¿desde cuándo los pescadores comerciantes usan cañas? Usan redes. Y el texto indica vez tras vez, tras vez, tras vez, que usaban redes. Entonces, no solamente es infiel académicamente o históricamente, pero un simple vista al texto contradice todo lo que ellos dicen. Entonces, ¿cómo llegan a esas conclusiones? Es porque ellos entran con lo que ellos dicen es una hermenéutica de sospecha. Literalmente, ellos miran las escrituras sospechando todo, sospechando que todo fue escrito por gente de una cierta cosmovisión. Y esta cosmovisión reprimía y oprimía a todos los demás. Déjame darte un ejemplo. Si mi esposa estuviera aquí y yo le dijera, mi amor, yo te amo. Yo sé lo que quiero decir. Mi esposa entiende lo que quiero decir. El contexto, somos marido y mujer.
tenemos ya casi 22 años de matrimonio, estamos enamorados, viviendo 22 años de puro azúcar. Gloria a Dios, ningún pleito. Pero en el contexto, yo le quiero. Ahora, la hermenéutica de sospecha por la teología queer dice así: sospecho de que él es un heterosexual, pero nunca sabemos si ella tiene sentimientos lésbicas que nunca pudieron surgir. Eso es literalmente como interpretan la Biblia. Esto es ilegítimo. Mi esposa no es así. Mi palabra a ella es clara en el contexto en que se lo dije. De la misma forma, la Biblia es clara en muchas cosas que dice. Y cuando uno estudia bien el texto, no puede sacar estas conclusiones erróneas, al menos de que llegues con una hermenéutica de sospecha. Y la sospecha es esta, de que todos los autores de la Biblia y todos los intérpretes de la Biblia, todos los teólogos hasta este siglo, como dije, la arrogancia de ellos hace unos momentos, que todos nosotros estamos guiados bajo una estructura opresora. Nosotros somos de la patriarquía. Estamos suprimiendo, estamos oprimiendo, estamos reprimiendo todo lo demás que no sea de nuestra perspectiva. Entonces podemos hacer preguntas de la Biblia, de que de veras fue así. De veras esta persona era así. Entonces ellos comienzan a imaginarse cosas. David y Jonatán eran amantes homosexuales. Noemí y Ruth eran lesbianas. Hay cantidad de cosas. En cada historia bíblica sacan que todo el mundo es transgénero o transvesti o homosexual. Literalmente en cada historia sacan algo así. Pero es porque hacen la pregunta: ¿de veras es así? ¿De veras fue así? Y eso es funcionar bajo la suposición de que cada relación en el mundo tiene una tendencia sexual, sea hetero u homosexual. Pero no es así. Eso no es así con mis hijos, y yo los amo, pero eso no es sexual. Yo tengo amigos, gente en la congregación que te quiero mucho, te amo mucho, pero la hermenéutica de sospecha dice: si lo dices, sospechamos que hay otra cosa que está sucediendo ahí. Y las maneras que arguyen estas cosas pueden ser elocuentes. Pero ¿sabes lo que Romanos capítulo 1 dice acerca de la elocuencia? Dicen que los que adoraban a Dios cambiaron la adoración a Dios para la adoración a la creación. Y luego hay una decadencia desde la adoración a Dios a lo más perverso. Y lo más perverso, dice Pablo, que es el homosexualismo. Es el opuesto de lo que el buen creador había hecho. Y Pablo hace esta distinción. Podemos conocer al buen Dios por su buena creación. Y la decadencia llega al mal, al uso de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y lo usa como la distorsión más fuerte de la buena creación que Dios hizo. Pero en cuanto a la elocuencia, dice, diciendo que son sabios, se hicieron necios, pensando que eran sabios, los más sabiondos, que tenemos nuevo vino para odres viejos. Por eso comencé con Colosenses 2:8. No permiten que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humanos y de los poderes espirituales, o sea, demonios de este mundo y no de Cristo. Y con esto voy a terminar. Con la hermenéutica de sospecha, uno se da cuenta de que es la misma hermenéutica que el diablo utilizó en el huerto de Edén.
Porque la hermenéutica de sospecha de los teólogos queer dice, ¿de veras es la Biblia así? ¿De veras son ellos así? ¿De veras, de veras, de veras? ¿Y cuál fue la primera pregunta que Satanás hizo a la mujer? ¿De veras, dijo Dios? ¿De veras? Causando que Eva comenzara a cuestionar la bondad de Dios y la intención de Dios. Y luego lo siguió con una mentira. No morirás. Y esta hermenéutica de sospecha que se ve hoy en día es la misma táctica que Satanás mismo usó con la primera distorsión de la primera palabra de Dios a la humanidad. Su táctica sigue igual y cuando ves algo de un teólogo un teólogo queer, esta conversación podría ser mucha más larga, pero vamos a hacer algo disponible más adelante para ustedes. Pero cada cosa que está escrito o argumentado por una teología o hermenéutica queer puede ser con confianza descartado, desechado y porque no tiene ningún balance bíblica, histórica, lógica, espiritual, no cabe con la ortodoxia. Y la base en que toda la teología queer está construida es completamente falso y erróneo. Entonces, no te dejes atrapar con estas porquerías, disparates elocuentes, porque no tienen sustancia, nada. Y con eso rindo mi tiempo para el pastor Jeff. Gracias, Pastor Kyle, y gracias a los pastores también, María Inés y Pablo. Un gusto estar con ustedes. Mira, el pastor Kyle acaba de mencionar algo en el huerto de Edén que creo que es tan importante. El hecho de que Satanás dice de veras, ¿no? Él siembra duda, siembra duda. Y mi hijo esta mañana estábamos lavando trastes y él me dijo un comentario y de ahí dije, ese comentario no está bien y estuvimos hablando. Cuando tú dijiste ese comentario, bla, 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 y de repente él dice, pero lo dije como, no, no, pero yo no dije eso, no, es que tú lo dijiste. Y lo que el enemigo hace es que cuando él siembra duda, como sabemos, él es el padre de la mentira, de las mentiras. Cuando él siembra duda, ya crea un espacio para que pueda meter sus mentiras. Y yo quiero tomar unos momentos para enfocar no tanto específicamente en el tema de LGBTQ, aunque me imagino que ahí es donde vamos a platicar mucho más, tener preguntas y discusión que 100% está bien conmigo. Pero ampliarlo un poco y entender que estamos lidiando en cuanto a la identidad en este mundo, estamos lidiando con algo que está impactando a varios temas, no solamente el tema de LGBTQ, sino otros temas también. Por ejemplo, Kyle mencionó la patriarquía. Nos pasó nuestra iglesia recientemente que una de nuestras pastoras me estaba hablando de una conversación que tuvo con una jovencita y ella estaba hablando de cómo tiene problemas con nuestra iglesia. Y así que esta pastora en nuestra iglesia dijo, bueno, ¿qué es tu problema? Es que ustedes son bastante patriarcales. Y yo estoy como, ¿qué? O sea, la pastora me está comentando todo esto y ella está pensando, tú sabes que estás hablando de una pastora mujer mientras dices que esta es una iglesia patriarcal. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué está entrando a tu cabeza? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en algo así donde una jovencita viene a nuestra iglesia, asiste regularmente, mira a
mujeres que predican, mira mujeres que oran, mira mujeres que dirigen equipos y ministerios y todo eso, y termina declarando que nuestra iglesia es una iglesia patriarcal. Esta jovencita no tiene ningún contexto de relación, sea por estar involucrada, ni es voluntaria en la iglesia, ni es líder en la iglesia, no tiene ningún rol. Así que, ¿cómo forma ese concepto? Bueno, forma ese concepto no por ninguna experiencia ni conmigo, ni con alguno de nuestros pastores varones, realmente no. Forma ese concepto porque somos una iglesia ortodoxa. Y porque somos una iglesia ortodoxa y hablamos la verdad acerca de temas como LGBTQ, y ella de repente habló de ese tema con esta pastora, nos da de entender que lo que ha ocurrido con ella es que ella ha sido formada por toda una cosmovisión secular. Y ella ha aceptado por completo a esa cosmovisión secular, el secularismo, de tal manera que ella asume que nuestra iglesia va en contra de todo lo que ella ha aprendido desde el mundo secular. Y para ser sincero, vamos probablemente en contra de un 90% de lo que ella ha aprendido desde la perspectiva secular. Tiene toda la razón, pero comienza a tener un filtro, y eso es lo importante, un filtro que usa para ver la Biblia, para ver la iglesia, para ver pastores y líderes en la iglesia desde el filtro que tiene del mundo. Y esto aplica al concepto de la masculinidad, que muchos llaman a la masculinidad hoy en día masculinidad tóxica. Esto aplica, mira esto, no solamente a eso, sino en el mundo de terapia y problemas mentales o salud mental. Y mira, yo no tengo ningún problema, soy súper pentecostal, pero no tengo problema en sí con la terapia, tiene sus lugares y sus usos, pero hasta en el mundo de terapia han hecho los estudios y han mostrado que en cuanto a cosas como depresión, ansiedad con los niños que han sido formados por perspectivas de este mundo, de que la misma terapia es como una repetición constante de sus problemas que les mantiene en los mismos problemas de largo plazo y nunca salen de la depresión, nunca salen de la ansiedad a causa de esto. Hay un libro acerca de esto en inglés se llama Bad Therapy. La autora es Abigail Shrier. En español es traducida terapia mala. No sé si el libro existe en español, pero los estudios se han hecho. ¿Y qué es el punto aquí? ¿Y qué es el enfoque bíblico aquí? De que aquí en estas semanas estamos hablando de una identidad del reino. Pero nuestro reino es un reino invisible, es un reino sobrenatural, es un reino espiritual. Pero hay una realidad en este mundo de personas que quieren comenzar todo desde una perspectiva humana y natural. Y hasta en ciertas cosas naturales las rechazan, pero su punto de partida es ahí. Igual en la perspectiva de LGBTQ. O sea, si yo siento que soy una mujer, lo que yo siento es la verdad absoluta acerca de la vida y acerca de mi vida. Entonces, mi punto de partida, mi punto de comienzo es lo que veo, lo que siento, lo que pienso, lo que siento en mis emociones y en todo eso. Y es muy interesante. En Juan capítulo 4,
tenemos la historia de Jesús con la mujer samaritana. Y no voy a repasar toda esa historia, pero algo interesante ocurre que nos muestra exactamente lo que ocurre y está ocurriendo hoy en día. En un momento, en versículo 13, Jesús le contesta a ella y dice, cualquiera que beba de esta agua, claro, hablando de sí mismo, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y ella dice, por favor, Señor, deme de esa agua. Yo quiero esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. O sea, ella toma las palabras de vida eterna de Cristo, las palabras sobrenaturales y espirituales, y las toma y las aplica solamente en un contexto ¿qué? Un contexto natural y temporal. Yo no quiero volver aquí a agarrar más agua. Así que si tú tienes una fuente que me da agua todo el tiempo, bueno, ya eso tenemos. Solo hay que ir al lavatrastes, al lavamanos y tienes agua que te entra a la cabeza, en la casa. Pero la realidad es que ella, su punto de partida era todo lo natural y todo lo temporal. Y en esa misma historia los discípulos regresan. ¿Y qué ocurre con ellos? Ellos dicen a Jesús, mira, tú tienes que comer algo, come algo. Y Jesús les habla y él les dice a ellos, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Ahora, Él es el pan de vida, su alimento es su Padre Celestial. Y ellos dicen, le habrá, entre ellos, ¿le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? O sea, otra vez, una perspectiva tan humana, tan temporal. Tenemos tantos otros versículos, por ejemplo, cuando ellos tienen hambre y han salido del momento cuando Jesús da de comer a los 4,000 y Jesús dice, cuidado con la levadura de los fariseos. Y ellos dicen, ay, sí, es que no trajimos la comida, no trajimos el pan. No, o sea, no está hablando de eso. Y vez tras vez tras vez, Jesús está tratando de poner los ojos en una verdad mayor, en una realidad mayor. Y sabe que para empujar este concepto rápidamente, Jesús nos invita a caminar y vivir de esta manera. O sea, de que nuestra identidad sea ubicada en el mundo sobrenatural, el mundo invisible, que ahí es donde se encuentra nuestra identidad real. Jesús dice en Juan capítulo 1, versículo 51, cuando él está con Natanael y con Andrés, con Pedro, él les dice a ellos, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Y si ustedes se acuerdan, eso viene de la visión de Jacob en Génesis 28. Y es interesante, y en esa visión él mira a los ángeles, ¿no? Subiendo y bajando en la escalera. Y Jesús dice en Juan 1, yo soy la escalera, que es muy interesante. Pero algo que Jesús no dice en ese momento, que Jacob dice,
es que ese lugar, el lugar físico donde él tuvo esa visión, él dice que este lugar mismo donde yo estoy es la puerta del cielo. Es la puerta del cielo. Un punto muy importante aquí. Así que, ¿qué es una puerta? Todos saben que es una puerta, pero cuando entras por la puerta, ya entras en el otro espacio. O sea, si estás afuera, entra por la puerta, ya entras en la casa. Así que cuando Jacob dice que este mismo lugar es la puerta del cielo, Jacob está diciendo que yo tengo acceso al mundo invisible, al cielo, aquí en la tierra. Y Jesús mismo dice, yo soy la escalera. Jesús más tarde dice, yo soy la puerta. Y ustedes, no los ángeles, sino ustedes, quienes son las ovejas, entran y salen por la puerta, quien es Cristo Jesús. El punto es de que nuestra perspectiva es una perspectiva del mundo invisible. Es una perspectiva divina, es una perspectiva celestial, es una perspectiva del reino de Dios y no los reinos de este mundo. Pero todo el mundo ahorita está en un caos porque ellos comienzan con lo que está aquí y ellos quieren interpretar y entender la palabra, igual que la mujer samaritana en un momento, igual como los discípulos en ese momento y varios otros momentos, donde quieren bajar todo el reino de Dios y limitarlo a un concepto humano. Y quieren que el reino de este mundo sea el reino verdadero y que el reino de los cielos se someta al reino o los reinos de este mundo. Y esto es lo que estamos viviendo y viviendo con el LGBTQ, con los conceptos de la patriarquía y masculinidad tóxica. Y lo estamos viviendo incluso, o sea, nosotros llegamos a tener un montón de libros escritos y exámenes que puedes tomar para entender tu personalidad y tus fuerzas y quién tú eres y todo eso. Y mira, yo no estoy en contra en sí. Creo que hay beneficio en entender quién eres únicamente en cuanto a dones y capacidades y personalidad. Yo no tengo un problema con eso. Pero mira, todo el mundo está centrado en el yo, en el yo al final. Pero tú y yo creemos que nuestra mayor identidad se encuentra ¿en quién? En Cristo. Y mira esto, al conocerle a Cristo. O sea, ¿cómo desarrollamos el imago de ahí? Pues si tú y yo fuimos hechos a imagen de Dios, necesitamos una revelación primero de quién es Dios. Tenemos que entender quién Él es primero para lograr tener una comprensión de quiénes somos nosotros. Pero todo este mundo no comienza ahí, comienza aquí, donde yo estoy, y eleva el yo arriba de todo lo demás. Y eso es lo que estamos batallando en estos días y en estos momentos. Y quiero terminar aquí. Nosotros tenemos que decidir de que pertenecemos realmente a un mundo, una nación, un reino completamente diferente. Y por esa razón, por ser lo que Pablo dice, que somos embajadores de este reino, de que nosotros podemos vivir con la verdad, con claridad en nuestras mentes y corazones y con denuedo y valentía en este mundo, no cediendo ni un centímetro, ni una pulgada a las mentiras diabólicas que están existiendo
en este mundo, en esta temporada y en cualquier temporada del futuro. Nosotros sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Sabemos en quién vivimos. Tú y yo estamos escondidos en Cristo, donde Él está sentado a la diestra del Padre. Estamos ubicados ahí. Mi cuerpo está aquí, claro que sí, pero espiritualmente estamos ubicados en el Señor, en el lugar celestial. Y que vivamos aquí en este mundo desde esa fuente, desde ese lugar. Nosotros no tenemos que ceder nada y no tenemos que, ¿sabe qué? Necesitamos compasión, necesitamos amor, necesitamos gracia, todo eso. Pero a la misma vez, debemos demostrar una verdad y una luz tan clara de Cristo que un mundo que está confundido, perturbado, puede mirar a nosotros y decir, ellos tienen algo que yo quiero. Y, y el problema que tengo yo con muchos cristianos hoy en día es que quieren bajarse tanto al nivel humano de todos los demás que no proveen ninguna distinción de vida y creencia entre ellos y los que supuestamente quieren ganar. Y quiero animarles para que sepan que los que están perdidos y muertos en pecado, ellos quieren algo real. Ellos quieren algo diferente. Ellos quieren algo que verdaderamente les puede sanar. Y por eso necesitamos valentía con lo que creemos y cómo vivimos para mostrarles que hay algo diferente y nosotros lo tenemos. Ven con nosotros y te mostraremos el camino, la verdad y la vida. Fantástico. Es apenas como un abrebocas a una situación tan compleja. Yo escuché cuando estabas hablando, Kyle, acerca de esto, un ataque primero que todo a la Biblia por el tema de la hermenéutica. Hay un ataque teológico, es un cuestionar de lo que es Dios o quién es Dios. También escuché un ataque a la familia. Es que esto es algo poderoso, es un ataque a la familia porque uno dice, bueno, eso es tiene que ver con relaciones sexuales. No, es más, es una identidad y es un cuestionar todo el sistema de la familia y en cierta manera también de la creación. Es un tema contra la antropología bíblica y posiblemente también hacia la ciencia, pero ese es otro tema que quisiera que lo tocáramos en un ratico. También es rebajar el pecado, ¿no? Y seguramente hay más asuntos ahí que están siendo atacados. Pastor Kyle, ¿usted podría decir algo referente a ese ataque espiritual? Porque hoy hubo ¿cómo le digo? Una ola hace unos años donde se hablaba mucho de guerra espiritual y entonces se veían demonios en cada esquina y en cada sombra, pero nosotros hoy nos tenemos que dar cuenta que hubo una guerra y hay una guerra que no estuvimos conscientes de ella o estoy equivocado. Sí, claro que sí, hay un ataque, es una guerra espiritual y la guerra espiritual, pues lo leí 2 veces en Colosenses 2:8, que son disparates elocuentes y perspectivas, doctrinas y filosofías huecas que no solo vienen de los humanos, pero vienen de principados espirituales, o sea, doctrinas de demonios, literalmente son doctrinas de demonios. Y yo no sé cómo el ser humano puede llegar a las conclusiones al sexo y género e identidad a que hemos llegado de poner papeles higiénicos de mujeres en los baños de hombres, como o diciendo que los hombres podemos parir igual que una mujer. ¿Cómo, cómo llegamos a este nivel de insensatez si no por es un engaño demoníaco? El ser humano no es tan tonto, pero, pero los demonios son tan engañosos.
Estamos mirando esta guerra y la guerra es en contra de la identidad del ser humano, porque Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Y mira todo lo ilógico de todo esto, de que vemos la creación, el universo, nuestro planeta, y cómo está todo bien bonito y afinado, o sea, preciso en todo lo que es. La forma en que nuestros cuerpos son hechos, los músculos, sistema inmunológico y sistema de circulación, es magnífico. Pero me estás diciendo que Dios la regó completamente cuando nos hizo distinto en nuestro interior que nuestro exterior. El Dios creador capaz de afinar todo el sistema del universo la regó con nosotros. Soy hombre de afuera, pero mujer de adentro, y así nací, así Dios me hizo. Mm. Es ilógico, pero ¿qué hace eso? A su punto, Pastor Pablo, de que ese es un ataque contra la identidad de uno, el papel y el rol con el cual Dios nos creó como hombres llevar a cabo y como mujeres llevar a cabo. Y como nosotros juntos, hombre imagen de Dios, mujer imagen de Dios, y juntos formamos un retrato mucho más grande de quién Dios es juntos, pero cuando se distorsiona, literalmente estamos distorsionando la identidad y la semejanza de Dios en este mundo, y eso es lo que Satanás quiere hacer, Ujú. distorsionarlo todo para que ni un rastro de Dios se reconozca en el mundo. Ahora, Pastor Jeff, mencionaste algo en cuanto a nosotros como iglesia mostrar la luz clara de Cristo. Es obviamente que la guerra espiritual tiene que ver con presentar la verdad y presentarla claramente. ¿Qué le recomendaría a los pastores, a la iglesia, para hacer guerra espiritual correcta en estos tiempos, fuera de llegar y estar, no sé, reprendiendo y todo esto? ¿Qué le recomendaría? Porque hemos reprendido un montón de cosas, hemos echado mucho aceite sobre las ciudades y seguimos en un asunto más crítico. ¿Qué le recomendaría a un pastor? Porque tenemos esa gente también en la iglesia y queremos servirles. Bueno, seguimos echando aceite y no tengo problema con eso, pero, y creo que esto conecta también con lo que Kyle estaba diciendo. Y quiero compartir este versículo. En Mateo 16, ¿se acuerdan que Jesús está hablando de su muerte y Pedro le dice, Dios nos libre, Señor, eso jamás te sucederá a ti? Y Jesús dice, aléjate de mí o detrás de mí, Satanás. Y todos se acuerdan de eso. Pero es interesante lo que Jesús dice después, porque él dice, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y en cuanto a la guerra espiritual, lo que Satanás hace tantas veces, no solamente es cuando hay gente endemoniada o bajo opresión demoníaca, eso pasa, claro que sí, pero también lo que Satanás hace, y yo siento especialmente donde Kyle y yo estamos en Estados Unidos, lo ha hecho bastante bien, es que él hace a la gente solo pensar en las cosas humanas y solo pensar que todo está ahí. Entonces, creo, para responder a lo que estás diciendo, para los pastores, poder formar la gente en las iglesias en la dirección de ser la luz, de poder contrarrestar los ataques del enemigo, lo que es muy importante, y esto no requiere
en sí, o sea, solamente el ungir la ciudad con aceite o esas cosas. Pero déjame decir algo que sí creo que es importante, porque aquí en Estados Unidos, por toda esa preocupación de la gente ver demonios detrás de cada cosa, que eso sí, sí pasa, fuimos al otro extremo. Y cuando fuimos al otro extremo, pues no, o sea, nada de eso está pasando. Ujú, ujú, Y llegamos a otro extremo de que todo es normal y natural y se trata de la razón solamente y solo hablar y todo. Y no, pero no es así. Entonces yo creo que tenemos que volver a la perspectiva bíblica, claro que sí, a una teología completa, un evangelio completo que nos muestra realmente cómo es que Satanás trabaja y él trabaja en una variedad de diferentes maneras, pero debemos demostrar a la gente, predicar, hablar, pero demostrar el mundo real invisible. Por ejemplo, que quiero hacerlo práctico. En nuestra iglesia, em, tenemos, pues, no solamente yo sí, pero otros también que viven y caminan en intimidad con Dios. Y Dios nos habla en momentos de que Él quiere sanar algo específicamente en un servicio dominical y llegamos ahí, lo declaramos y Dios lo hace porque pues Él es ujú, fiel y todos lo sabemos. Creo que tenemos que llegar otra vez a la demostración del poder del Espíritu Santo ujú, para que la iglesia no solo piense que todo se trata solamente del razonamiento, de la razón humana. Ellos tienen que conectarse con el mundo espiritual. Y sabe que creo que algunas personas que a lo mejor a veces pensaban que demonios estaban detrás de cada esquinita y detrás de cada puerta, a lo mejor algunos de ellos realmente no estaban conectados verdaderamente espiritualmente. Escucharon el lenguaje de la espiritualidad, pero no vivían esa realidad todo el tiempo. ujú, Entonces creo que debemos llevar el pueblo a vivirlo, a vivir intimidad con Dios, a encontrarse en el mundo espiritual, pero caminar, claro, con los dos pies puestos aquí en la tierra, muy, muy firmes. Una segunda cosa es, y mencioné esto, un evangelio completo. Lo que el pastor Cal menciona acerca de negar el cuerpo por las emociones, lo que siento. Mi cuerpo dice que soy varón, pero siento que soy mujer. Es una manera moderna del gnosticismo. Y en el gnosticismo rechazaron las cosas físicas, diciendo que esas cosas era una realidad más baja que la otra realidad o invisible o espiritual o de la mente, de los pensamientos y las emociones. Así que querían rechazar todo lo físico. Y lo interesante de Dios, de cómo Él funciona, y por esto no tiene que ser un extremo al otro o el otro, es porque Dios es igual, sea sobrenatural, espiritual, todo eso, pero es el creador de todo lo físico y lo físico es bonito, según Génesis capítulo 1. Entonces, Él también nos llama a aceptar la realidad física y mucho de lo que existe en el mundo LGBTQ ahorita es un rechazo o total o parcial de lo que es verdaderamente lo físico que es verdadero también. Así que tenemos que llevar el pueblo como pastores y líderes a un evangelio completo que nos ubica bien en el mundo espiritual, pero no nos causa vivir solamente en ese mundo, sino traer ese mundo al mundo real y físico aquí que estamos viviendo y entender cómo los dos están conectados
y cómo Dios se mueve en esos mundos de una manera conectada integrada, ¿no? Y creo que si podemos enseñar a la gente a entender esa perspectiva completa, les vamos a ayudar muy bien a hacer luz aquí en este mundo. Me gusta mucho el tema de la identidad, lo que dijo Pastor Jeff en cuanto a la identidad de nosotros, pero realmente lo que está atacando es la identidad de Dios, también lo habló el Pastor Kyle. Y realmente creo que es clave porque por mucho tiempo y en mi propia generación nos enseñaban mucho la identidad en Cristo, porque siempre está la pregunta, ¿quién soy yo? Las dos preguntas de la humanidad, ¿quién soy yo y para dónde voy? O sea, ¿para qué sirvo? Es identidad y propósito. Y eso se ha desarrollado por generaciones, pero ahora el tema de la identidad y ha sido muy poderoso poder entender en Cristo quién soy yo, cuando lo entendemos, cuando la palabra de Dios nos muestra quién soy yo, inclusive yo en mi vida espiritual he tenido que usar lo que Dios dice que soy yo para pelear contra pensamientos falsos y argumentos que vienen a mi mente, que han venido a mi mente, pero quién soy yo me ha ayudado a vencer, ¿no? Y esa es la identidad, pero tiene que ver con mi identidad en Dios, la identidad de Dios, el conocer a Dios. Eso es tan clave, el poder conocer a Dios para poder saber también quién soy yo, quién es mi padre y quién soy yo como hija. Eso es clave. ¿Cómo lo manejan ustedes como pastores en su iglesia con los jóvenes? ¿Cómo hacen un discipulado en cuanto a esta identidad de conocer a Dios y que ellos puedan pararse en esa roca de quiénes son ellos? Mira, yo diría, eso no hay una respuesta fácil para esto. No hay respuesta fácil para ninguna de esas polémicas. Entonces, lo que yo voy a ofrecer en ese momento no es, o sea, es una respuesta de otras que podría verse. Pero tenemos que recordar de que Cristo y la Biblia no habla de cristianismo, habla de ser un discípulo, habla de discipulado. Y cuando Cristo llamó a los primeros, Él dijo, síganme y yo les haré pescadores de hombres. En eso tenemos, número uno, una invitación a seguir. Y Jesús dijo, cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ok? Entonces, para seguir, eso requiere de nosotros que nosotros nos comencemos a negar que quienes pensamos que somos o lo que pensamos que queremos o lo que estamos tratando de hacer para nuestros propios fines. Jesús dice, si quieres seguirme y ser mi discípulo, vas a tener que descartar estas cosas. Y número dos, dice, sígueme y luego número dos, yo te haré. Yo voy a hacerte algo que en este momento tú no eres. Y eso encaja con lo que Pastor Jeff estaba diciendo, de que gente quiere hacer a Dios caber dentro de su propia cosmovisión. Y la persona, sea joven o sea adulto, esa persona, si de veras quiere conocer quién es Cristo, hay un requisito fuerte que ellos tienen que reconocer. Sígueme y luego Jesús te hará. Y eso requiere mucho, por eso hay mucho cristiano y pocos discípulos, porque es más fácil ser un cristiano que ser un discípulo. Y si uno de veras tiene hambre del pan de vida eterna, de veras tiene sed del agua de vida, entonces esto va a requerir algo más de ellos. Y si la persona quiere aferrarse a su vida y también aferrarse a la vida eterna, bueno, Jesús dijo, no puedes servir dos amos, no puedes. Tienes que decidir quién vas a servir. ¿Quieres tu homosexualismo? ¿Quieres tu transgenerismo? O pon esto al lado. ¿Quieres tu vida de mentira? Tu vida de chismoso. Jesús dijo,
de que si tú quieres salvar esta vida, la vas a perder. Si tú pierdes esta vida por mi causa, la vas a hallar. Y muchos pensamos de que eso significa martirio, o sea, que voy a tomar una bala para Jesús y ¡pah! Yo di mi vida, perdí esta vida. No, está diciendo, pierde esta vida humana de pecado, pierde tus ideologías, pierde todo lo que tú crees que tú eres y que quieres y que necesitas. Pierde esto para que puedas aferrar a lo que yo te ofrezco. Entonces, para una persona entrar en la sanidad requiere de nuestra parte comenzar a soltar y reconocer la autoridad de Cristo en nuestras vidas y desprendernos de la autoridad propia sobre la vida. Buenísimo. Creo que eh, voy a notar una cosa pequeña, que es muy interesante que cuando jóvenes, adultos también, vienen y preguntan una perspectiva acerca de la Biblia y LGBTQ o cualquier otro tema controversial del mundo, ellos escuchan o leen perspectivas acerca de la palabra, acerca de algunos versículos, pero ellos mismos no tienen ningún hábito de estar en la palabra de Dios. No tienen ningún versículo memorizado. Nunca han leído toda la palabra de Génesis, Apocalipsis. Así que ellos son llevados por unos pensamientos y sus únicas preguntas de la Biblia tienen que ver con esas mismas áreas de deseos del corazón que desean las cosas del mundo y quieren agarrar unos versículos que a lo mejor de manera torcida pueden aprobar de sus deseos preferidos y pecados preferidos como consecuencia. Y para responder a esto de cómo puedes ver, entender la identidad de Dios para entender quién es uno, bueno, los hábitos, o sea, ahí comienza. Alguien vino conmigo, un joven vino conmigo y me dijo, mira, ¿qué opinas del libro de Enoch y de todos estos otros libros apocrifales y todo esto? Y dije, bueno, son interesantes y todo esto, pero dije, mira, si no tienes un compromiso primero con leer todos los 66 libros aprobados que tenemos, ni te preocupes por eso. O sea, llega a ser experto primero en lo que todos estamos, o sea, de acuerdo que estos vienen de Dios antes de meterte en ese mundo, porque la gente quiere pues lo que es sorprendente, excepcional, interesante, peligroso y todas esas cosas. Pero la realidad es que el cristianismo y como Kyle dijo, de cargar la cruz, de que hay que cargar la cruz diariamente. O sea, es un compromiso aburrido de cierta manera. Yo no estoy llamando a Dios aburrido, no. Él es supremamente interesante y fascinante, pero los hábitos aburridos de la vida, la constancia de una vida, y esto es lo que desarrollamos con jóvenes, con adultos, con todos. Esa constancia de vida, de estar en la palabra de Dios, una vida de oración, una vida de sumisión al Espíritu Santo. Y entre más vives eso, tu corazón será inclinado hacia el Señor y captarás más de una visión de Dios, de quién Él es, mediante su palabra, ¿no? Y mediante la oración y todo eso. Y dentro de eso va a ser mucho más fácil una persona al estar enamorado de Cristo entender quién uno es como resultado de eso. Responder a una pregunta aquí en el chat. Dice, ¿cómo se puede explicar los casos de personas que nacen con los dos sexos? En la teología queer, yo he
encontrado mucho de eso, que toman, que se aferran a esto, de que hay algunas personas que nacen con los dos sexos. Esto es comprobante de que Dios hace otras orientaciones sexuales o transgenerismo. Entonces ellos se aferran a esto como un comprobante. Pero déjeme responder a esto. Hay una mujer que se llama Anne Fausto Sterling, que ella sugiere que las personas intersexuales podrían llegar a ser tan altas como el 1.7 de la población mundial. Sin embargo, esta cifra incluye condiciones que la mayoría de los médicos no reconocen como intersexuales. Entonces, en otras palabras, la secularidad que quiere apoyar este cosmovisión que dice que casi hasta 2% de la población, pero eso no es cierto. Reconocen otros casos, por ejemplo, los niños que nacen con una cromosoma X extra o niñas que nacen con un defecto en sus cromosomas X y otros que tienen defectos en las glándulas suprarrenales. Pero un hombre que se llama Leonard Sachs le respondió, y déjame leer un poquito de lo que él escribió en cuanto a eso. Dice así: si el término intersexual ha de retener algún significado, el término debe restringirse a aquellas condiciones en las que el sexo cromosómico es inconsistente con el sexo fenotípico. Fenotípico es lo físico. Entonces, las cromosomas no son con el físico. O en las que el fenotipo, el género observable, no es clasificable como masculino o femenino. Aplicando esta definición más precisa, se ve que la verdadera prevalencia de la intersexualidad es aproximadamente 0.018% de la población mundial, o sea, casi 100 veces menos que la estimación de esta señora. Entonces, digo todo eso para decir eso. 99.98% de la población del mundo no es intersexual. Es una anomalía y un defecto, no una normalidad. Pero la ideología queer quiere tomar esta pequeñita población y cambiar toda la teología ortodoxa por miles de años basado en 0.01% de la población. Eso es ilegítimo este tipo de estudio. Cuando Pastor Jeff y yo hemos hecho nuestros doctorados y María Inés está en proceso de hacer su doctorado, y cuando hicimos nuestros tesis y nuestros proyectos, hubo un cierto porcentaje que nosotros tuvimos que entrevistar o tener como un grupo legítimo de estudio. Y era como, se me olvida el porcentaje exacto, pero un cierto cantidad de personas para hacer el estudio legítimo. Digo esto para decir esto, de que un porcentaje de la población, 0.018 de la población mundial, no es un estudio legítimo para cambiar toda la cosmovisión bíblica por algunas personas que llevan anomalías o mutaciones en su cuerpo. Entonces, sí hay gente que nace así, pero es una mutación o es una anomalía que no debería registrarse de cantidad para cambiar toda la ortodoxia cristiana basado en un porcentaje tan mínimo de la población mundial. Añado una cosita también, y lo que has dicho, fantástico. Añado un par de cosas. La mayoría de casos donde hay si lo digo equivocado, alguien en español me dices, pero la mayoría de casos donde
una persona tiene ovarios y testículos, o sea, las dos partes em, son mujeres, o sea, cromosomas XX son la mayoría de esos pocos casos que hay. Pero el punto es, y para responder a la pregunta de explicar algo aquí, de que una persona, en cuanto a definirlos como hombre o mujer, está basado en sus cromosomas. Y esa parte no cambia, o sea, o es XX o es XY, y sí, en ciertos casos, como el pastor Carl dijo, hay un cromosoma extra, pero es bastante definido y no hay confusión. Así que sí, aunque el cuerpo a veces se manifiesta de una manera igual que cualquier cuerpo, por ejemplo, hay niños que nacen con otra parte, ciegos o sin el poder oír, o con otras partes de sus cuerpos que están fuera de orden. Eso es algo bastante normal en el mundo, aunque no son muchos, pero es bastante normal en el sentido de que niños, bebés nacen con problemas físicos, pero eso no cambia la parte cromosomal del cuerpo. Eso es bastante definido y los científicos lo pueden estudiar, pueden examinar en un bebé y saber exactamente qué es. Esa es una cosa. Y dos, creo que bíblicamente tenemos que sencillamente creer y entender que en todos estos casos, de cualquier caso que hay, la palabra siempre tiene una respuesta. Siempre hay una respuesta. Y la respuesta aquí, que es igual en muchas otras áreas, es que vivimos en un mundo caído. Y por vivir en un mundo caído debido al pecado, la creación está gimiendo. Nosotros también, pero toda la creación está gimiendo por la perfección que llegará en el futuro. ¿Por qué? Porque el mundo, toda la creación está rota a causa del pecado. Así que el hecho de que esto sucede en el mundo, entre muchas otras cosas que suceden, y también hubo el argumento hace ya como 20 años de que si alguien homosexual, si eso es algo genético o no. Era la pregunta de 1 millón. Hasta hoy en día no han encontrado la respuesta. Pero yo siempre decía, mira, a mí no me importa si es genético o no, no me importa. Si de repente encuentran que viene desde el nacimiento, ese es otra vez otro señal de un mundo que caído a causa del pecado. Y esa es una realidad de lo que existe, de que vivimos en un mundo caído por el pecado y habrán cosas abnormales a causa de esa realidad espiritual. Gracias. Bueno, la última pregunta es también va para los dos, es padres preguntan cuando sus hijos llegan a casa diciendo que les gusta el niño, y le gustan los niños, o la niña le gustan los niños, y vienen con esos problemas. ¿Cómo aconsejan a esos padres para ayudarlos? ¿Cómo ayudan a esos padres? Esa es una. Y la otra, en la iglesia, cuando a ustedes les llegan a la iglesia personas con estos problemas, ¿cómo ustedes como pastores, pero cómo enseñan a la iglesia a tratar con esta situación? Porque ¿cuál es el problema? A veces la iglesia o los rechaza completamente y no son bienvenidos para nada, o posiblemente aceptamos absolutamente todo y los ponemos en el liderazgo y nada pasa. Entonces son dos extremos que podemos tomar. Entonces son dos cosas. En la familia, ¿cómo enseñan a los padres? Y segundo, en la iglesia, ¿cómo manejan esta situación? Yo diría que en la iglesia, todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros, cuando la gente dice, así nací, ok, está bien, pero yo también nací en pecado. Tal vez este pecado del homosexualismo o transgenerismo no es algo con que lucho, pero yo lucho con otras cosas. Yo he pecado en otras áreas en mi vida
y yo también necesito un Salvador. Y cuando la gente dice, pues así nací, por eso Jesús dice que necesitas nacer de nuevo, porque nacimos todos en pecado. Entonces, si una persona homosexual o transgénero entra en mi iglesia, ellos, ellos van a ser bien recibidos como la persona que engañó a su esposa, que la persona que robó de su empresa, la persona que maltrató a sus hijos, que la persona que hizo lo que hizo. Es pecado y Cristo vino a salvar pecadores como nosotros. Y qué arrogancia, osadía tenemos nosotros de rechazar a una persona que esté luchando con un pecado cuando Dios nunca me rechazó a mí por mis pecados. Y abrazar a una persona no significa que estamos recibiendo su pecado. Y la pregunta, no, pues si los recibimos, podemos ponerlos en liderazgo. No, solo porque vienen a la iglesia no significa que van a estar en mi liderazgo o van a servir en una posición de autoridad. Para hacer esto, mi esposa y yo tenemos una regla. Vienes a nuestra iglesia por 6 meses por lo menos y nada más te sientas para nosotros conocerte a ti, tú a nosotros. Y podemos evaluar esta persona y ellos pueden conocer cómo hacemos las cosas en la iglesia. Y nosotros ponemos gente en posiciones de liderazgo, gente que se ha demostrado que son discípulos de Cristo. Porque si están en posición de liderazgo, eso quiere decir que están liderando a otros. Y si ellos mismos no son discípulos y otras personas están tratando de seguirlos como líderes, entonces yo hice una maldad como pastor de poner una persona en un lugar de autoridad que no debería estar por donde están en su discipulado con Cristo, pero la gente que ha demostrado que son discípulos, es las personas que nosotros ponemos en posiciones de autoridad. Pero si todos están bienvenidos, claro que sí, pero lo que es seguir a Cristo, Jesús espera de cada discípulo que haya una transformación. Y eso eran mis comentarios anteriores. Muchos quieren tratar a Jesús como parchar su vida vieja. Jesús dijo, cuando le preguntaron, ¿por qué no ayunas como nosotros? Y dices, no, no puedes poner un parche nuevo sobre una prenda vieja. Y en eso Jesús está diciendo, no vine yo a parchar los agujeros de tu vida. Yo no vine a respaldar tu cosmovisión de nadie. Yo vine, Jesús dice en Efesios 4, nos dice, quitar el hombre viejo y poner el hombre nuevo. Jesús no es un parche para que yo me quede con mi vida vieja y nada más agregar a un poquito de Jesús, un poquito aquí, poquito acá. No, no, no. Jesús dijo, yo vine a hacer todo nuevo y espera una transformación de nosotros. Entonces quitamos todo esto y abrazamos solo lo que Jesús puede dar. Un par de cosas más y prácticas. Número uno, han hecho estudios acerca de los niños y las pantallas y se dieron cuenta que los niños que tienen depresión, ansiedad, síntomas así, de 9 a 10 años de edad, han estado, o sea, con mucho tiempo enfrente de pantallas y específicamente cosas como textear, el gaming como de Xbox o el PlayStation o cosas así, ¿no? Los juegos de video, chatting, hablando por video también con otras personas. Todas estas cosas están bastante conectadas con síntomas mentales y, y realmente cuando un niño se expone a tantas cosas por el internet,
y creo que fue mencionada aquí por Giselle, que habló, dijo varias cosas y muy buenas aquí, así que gracias por escribir. Pero habló de falta de límites, y sí, en el área en muchas áreas de la vida, pero en el área de pantallas, teléfonos, televisión, todo eso, ellos, computadoras, ellos pueden estar expuestos a un montón de otras cosas. Mi hijo mayor, él, gracias a Dios, tiene 20 años, ama al Señor, anda caminando muy bien, ah, y bien, pero nosotros le dimos un teléfono a creo que era como por 14, 15 años, algo por ahí, y, y le dejamos tener acceso a Instagram. Esa fue una equivocación muy grande. Y después con Sofía, la segunda, le dimos un teléfono más o menos a 16 o 17, algo por ahí, pero no le dejamos tener ninguna red social. Lo chistoso es que ya ella tiene 18 años, ya es adulta, y dice, ustedes todavía no me permiten tenerlo. Y no es que dijimos que no puede tener, es que no hemos cambiado, así que sigue sin redes sociales hasta ahora. Em, Nuestra hija de 16 y los otros dos hijos, o sea, varones, después de ella, ninguno de ellos tres tienen teléfonos. Y a lo mejor ninguno los tendrán hasta 17, 18 años. Es muy probable. Así que, porque hemos visto que hay un peligro bastante grande y todo argumento que dice, no, pero es que lo necesitan para esto, aquel y el otro. Todo argumento para mí no levanta el nivel del riesgo que hay, de lo que puede pasar con ellos a través de esto. Y si el argumento principal es que necesito estar en contacto, ok, agárrales un teléfono donde pueden llamar y textearte a ti y ya. Y eso, sin pantalla, sin otra cosa, y bien, tienes lo que necesitas. Pero eso, número dos. Esto es bastante importante para todos los padres cristianos, y puede ayudar de repente a algunos de estos casos de abuso, y otras cosas que pueden ocurrir. Es muy importante que nuestros hijos tengan otros mentores y adultos en sus vidas. Y el pastor Cal estaba hablando de discipulado y todo eso, y amén y amén. Mentores, mentores, mentores en sus vidas. ¿Por qué? Porque, número uno, yo y mi esposa no somos Dios. Así que no podemos ser todo para nuestros hijos. Pero lo que sí podemos hacer es asegurarnos de que ellos tengan las otras influencias adultas de personas que nosotros hemos escogido. Y eso incluye a sus amigos también, claro que sí. Pero es muy importante decidir cuáles adultos tendrán en sus vidas, y en la mayoría de casos de abuso sexual, según lo que yo he visto y leído, pasa mayormente hasta con otros familiares, sea tíos y otras situaciones así. Si no es el mismo papá, sea en la familia, en muchos casos es otro familiar. Ahora, no estoy diciendo que debemos de no tener relaciones con la familia. No, no. De repente yo estoy súper agradecido de que mis hijos tienen varios tíos y tías que viven aquí locales, que tienen relaciones, que aman al Señor, caminan con el Señor y tienen buenas relaciones con mis hijos. Y eso también ayuda mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces un joven aislado va a comenzar a buscar en la escuela, va a comenzar a tener curiosidad en otras cosas y va a estar expuesto, claro que sí, pero va a probar otras cosas.
pero si ellos viven en una comunidad fuerte alrededor de ellos, de personas que aman al Señor, que caminan con el Señor, podemos evitar la gran mayoría de estos casos en cuanto a jóvenes, hijos, niños en la iglesia. Y aún en los casos que no podemos evitarlo, hay una red de apoyo firme y llena de amor y gracia y firmeza para ayudarles a caminar en este proceso de vida. Gracias, gracias. No, Pastor Jeff, Kyle, gracias por poner esto muy claro sobre la mesa. Y esto naturalmente hay todavía mucha tela para cortar aquí. Esto tiene que ser un tema que se trata a fondo en las iglesias. Ahora, cuando yo pienso en los pastores aquí, posiblemente mi nervio pastoral, que se me viene el tema de los pastores y qué pueden hacer ellos para ayudarle a la gente a las iglesias. Ya salieron unos muy buenos consejos. Yo tengo aquí, yo tomé unas noticas, espíritu y palabra y Cristo crucificado. Como se dice, hay un triángulo ahí. Yo digo que si los pastores hacen un buen trabajo con la hermenéutica y predican la palabra de Dios, oran para que haya la manifestación del poder del Espíritu Santo, gente sea liberada en el caso dado, pero también pues entiendan que aquí hay una guerra más allá de lo físico y naturalmente que Cristo sea el centro, ¿no es cierto? Que nos da la identidad que necesitamos para vivir una vida en victoria. Yo escuché también el tema de discipulado fuertemente junto con el Cristo crucificado. Qué necesidad tan grande que tenemos y ese es un tema muy débil hoy en día y eso hay que recuperarlo, el tema del discipulado bíblico. Y lo otro que también escuché también viendo el chat es el tema de la comunidad sana, familias sanas, que tenemos que trabajar en ello, cultivar esto, porque podemos llegar y detectar y decir y hacer la evaluación y decir, aquí las murallas están rotas, se cayeron, los pedazos están uno sobre el otro, pero ¿qué vamos a hacer para reconstruir esas murallas? Y yo creo que cultivar familias sanas, tener una comunidad sana, repensar creo que lo que es iglesia y qué hacemos en la iglesia son temas que se me vienen a la mente cuando los escucho y que hay que trabajar todavía más. Y un último es no conformarse al esquema de este mundo, sino atreverse a ser diferente, predicar con claridad. No tenemos que esconder nuestra cola, sino que llegar y decir, hey, vamos a decir la verdad para que Cristo sea glorificado y muchos sean salvos en estos tiempos. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, los esperamos que sigan conectados y gracias, gracias pastores y gracias a todos los asistentes. Que el Señor les bendiga.